Vamos por la última de las secciones del curso, el último tirón del curso, que arranca con el tema de regímenes políticos, o sea, democracia y regímenes no democráticos. Para esto, los textos de referencia van a estar siendo, para democracia, el texto de Dahl de 1971, La poliarquía, y para regímenes no democráticos, la sección Las alternativas no democráticas en el texto Democracia de Méndez y Negri. Este es un texto de manual, mientras que el primero de Dahl es un texto específicamente destinado a desarrollar el concepto de democracia, al que Dahl va a preferir para la práctica, como ya vamos a ver ahora, el término poliarquía. Este es el temario que desarrolla esta primera unidad, este primer tramo, con democracia en base al texto de Dahl, los conceptos de Dahl sobre democracia y poliarquía, la diferencia que plantea entre ellos, las dos dimensiones con las que va a definir la poliarquía, el debate y la participación, las garantías institucionales que ella requiere y la tipología que presenta Dahl de regímenes políticos y de trayectorias para llegar a la poliarquía o democracia. Pero como esta tipología de Dahl no es la tipología más corriente de regímenes políticos, para el caso de los regímenes no democráticos, cuando pasemos a los regímenes no democráticos, vamos a agregar en base al texto de Méndez y Negri la referencia a regímenes totalitarios y regímenes autoritarios y la diferencia entre ellos. Sobre el concepto de democracia, empezaría por un previo, antes de meternos con el texto de Dahl, y es una aproximación anterior a la definición de democracia planteada por Schumpeter en 1942. En aquel momento, Schumpeter estaba planteando ver el modo de definir los regímenes democráticos de manera concreta, práctica, más allá de los ideales con los que uno cargue a la democracia. Me planteaba, bueno, la idea de democracia está asociada a que el pueblo gobierna, pero en definitiva en la práctica este régimen no se trata de que el pueblo gobierne. Vamos a tratar de definir democracia en base a lo que la democracia realmente es, de qué se trata en la práctica, más allá de los ideales. Y él resumía la cosa en que la democracia es la elección de un gobierno mediante el voto de la ciudadanía. Él insistía además en que esta definición implicaría que, punto uno, la función del pueblo a través del voto es crear un gobierno, no decidir sobre las cosas ni plantear definiciones sobre las cosas que hay que decidir. O sea, lo que decía Schumpeter es, no se trata de que el pueblo a través del voto le indica al gobierno qué hacer o manda qué hacer, ¿no? Más bien, en realidad, el pueblo no tiene mayor idea sobre la política, no tiene manera de conocer los temas políticos finamente y de poder decidir directamente sobre esos temas. Entonces la democracia no es un régimen donde la gente exprese qué hay que hacer con los temas políticos, es simplemente algo mucho más limitado y sencillo que eso, y es un régimen donde el gobierno se crea a través del voto de la gente. Es eso y nada más. Después, punto 2, el gobierno define los asuntos políticos. Para eso, el gobierno es el que crea las respuestas y no está haciéndolo al generar esos productos políticos, al generar las políticas, no está representando una opinión predeterminada por el pueblo. O sea, la democracia no es un sistema donde la gente transmita opiniones al gobierno y el gobierno tiene que actuar en función de lo que la gente le dice. Por el contrario, la gente solamente vota, elige un gobierno y el gobierno libremente decide qué es lo que tiene que hacer respecto a los asuntos políticos en general. Como comentaba hace ratito, para Schumpeter esto además era así porque en definitiva la gente no tiene idea clara sobre los temas políticos, no maneja
las cuestiones con suficiente fineza como para decidir nada. Por tanto, si la democracia se tratara de que el pueblo expresara opiniones, sería cualquier cosa. Lo que importa no es la opinión del pueblo, sino simplemente que diga a quienes prefiere para gobernar, y después el gobierno va a ser quien defina los asuntos políticos y tal. Esta definición de democracia busca entonces ser práctica en el sentido de ir a lo básico del régimen, la elección mediante el voto de la ciudadanía, y no agregarle nada más a eso. Quería empezar por esta referencia previa a la definición de Dahl, porque en definitiva lo que muestra este tipo de definición más minimalista, más acotada de democracia, simplemente como un mecanismo de elección de gobierno mediante el voto, es dejar en evidencia qué cosas le puede estar faltando a este concepto de democracia. Y una de las cosas que aparece como falta, la dimensión principal que aparece como faltante aquí, es el tema de la relación a los derechos y libertades. ¿Cuáles son los derechos y libertades? ¿Qué alcance tiene el respeto a derechos y libertades de la gente en este régimen donde la gente elige al gobierno? Lo que planteaba Schumpeter acá es que la relación sería relativa y no necesaria, relativa y no plena. Lo que plantea es, bueno, sí, la democracia tiende a generar más derechos y libertades en la gente que los gobiernos autoritarios. Sobre todo porque como es un sistema que se basa en que la gente elija gobernantes, bueno, está en cierta medida asociado a la libertad de competencia por el voto. Por tanto, por eso, como se basa en ese mecanismo de competencia, la democracia en la práctica tiende a estar asociado a dejar más libertad en la sociedad que los regímenes autoritarios por esta relación que tiene el concepto de competencia. Pero, subrayaba, no necesariamente la democracia es siempre más tolerante y respetuosa de derechos y libertades individuales que los regímenes autoritarios. Y acá ponía como ejemplo, bueno, vos podés tener un gobierno elegido democráticamente que en la práctica se comporte restringiendo derechos y libertades, siendo represor, etcétera, etcétera. Entonces, ahí planteaba, la democracia no es de por sí un régimen que, por definición, garantice derechos y libertades. La democracia es simplemente un régimen para elegir un gobierno. Después ese gobierno podrá comportarse respetando derechos y libertades o no respetándolos. Y eso no hace a la definición del régimen. Por eso él optaba por dejar este terreno de derechos y libertades por fuera de la definición de democracia y decir, a mí me alcanza para definir una democracia con si hay elecciones y la gente elige el gobierno. Ahí termina la cuestión. Esto, por supuesto, deja en debate esta cuestión. Bueno, entonces, la democracia puede tener cualquier comportamiento respecto a la libertad y los derechos de la gente. Puede ser represiva y no hay ningún problema con eso. Para afrontar esas cuestiones es que Dahl plantea su concepto de democracia y poliarquía en 1971. Por eso quería pasar previamente por esta definición de Schumpeter para visualizar bien cuál es el nudo central de problema en la definición de Dahl, por qué Dahl llega al tipo de definición que llega. Y va a ser justamente para esto, para tratar de recuperar la dimensión de derechos y libertades, sumándola a la dimensión de elección del gobierno a través del voto. Entonces, yendo al trabajo de Dahl, pero empezando por hacer una diferencia para entender los términos de él, él va a diferenciar democracia y poliarquía como dos conceptos distintos. Él plantea que la democracia sería un sistema que responde a las preferencias de los ciudadanos sin hacer diferencias políticas entre ellos. Por tanto, en relación a esto, él a partir de acá va a manejar el término democracia como el ideal de esta característica. Mientras que va a inventar el término poliarquías, que textualmente significaría gobierno de muchos,
para referirse a lo que son las democracias en la práctica, que se caracterizarían por ser regímenes que respetan en gran medida este criterio de responder a las preferencias de los ciudadanos sin hacer diferencias políticas entre ellos por la opinión que hayan manifestado. En definitiva, entonces, nosotros llamamos siempre democracias al conjunto de estos sistemas, al ideal y a los regímenes que se registran en la práctica. De hecho, esto es lo más habitual también en los autores de ciencia política. No obstante, Dahl prefiere separar los términos en dos. Seguir refiriéndose a democracia cuando estemos hablando de el ideal de este principio y hablar de poliarquías cuando nos refiramos a las democracias realmente existentes, a las democracias desarrolladas en la práctica que buscan acercarse a este ideal lo más posible, pero siempre lo hacen de manera más o menos imperfecta. Así que Dahl de acá para adelante le va a estar llamando poliarquías a lo que nosotros llamaríamos democracia en la práctica. Y él va a usar dos dimensiones para definir estos conceptos. Por un lado, voy a empezar por el segundo, el derecho a participar. El derecho a participar hace a el derecho al voto fundamentalmente, a la mecánica electoral, o sea, a lo que estábamos viendo con Schumpeter. ¿Ah? En este punto queda recogido lo que Schumpeter planteaba. La democracia o la poliarquía en Dahl va a ser un sistema que tiene que contener el derecho a la participación. El eje fundamental de ese derecho a la participación hace por poder participar en la mecánica electoral de elección de gobiernos. Pero acá agrega Dahl una segunda dimensión, que es la de la libertad para el debate público o oposición pública, como plantea el texto en la traducción al español que tenemos. Libertad para el debate. O sea, la democracia o la poliarquía en Dahl va a quedar definida por la suma de estas dos dimensiones. El régimen tiene que dar derecho a la gente a participar en la elección del gobierno a través de las elecciones, pero a su vez, para ser una poliarquía o una democracia en su medida perfecta, este régimen tiene que también dejar libertad para el debate, no solo elegir el gobierno, sino permitir el libre debate político en el conjunto de la sociedad siempre. Por tanto, acá queda planteada la definición de poliarquía y democracia de una manera más amplia de lo que vimos con Schumpeter. Mientras que Schumpeter decía, con esto me basta, el pueblo elige gobierno y punto, en Dahl va a ser importante no solo que la gente elija al gobierno, sino que las reglas que imperen en esa sociedad impliquen que hay libertad para discutir las cosas. La libertad para debatir, para discutir, es parte de este otro derecho de participación. Las dos cosas importan porque lo que está recogiendo Dahl acá es que si solamente podés votar, pero en realidad no te están dando derecho a que a vos y al conjunto de la sociedad a discutir las cosas libremente, entonces esta democracia, esta poliarquía quedaría eliminada en su sentido de fondo. Así que en Dahl pesan las dos dimensiones. El texto trae esta tablita que maneja las dos dimensiones, la dimensión de representación a través de la participación, y esto es participación fundamentalmente electoral, y la de apertura al debate, oposición pública o liberalización. Lo de liberalización acá está de vuelta dicho en el sentido de libertad para el debate público. Y lo que plantea Dahl acá es que esto uno lo podría tomar como una gráfica donde los distintos regímenes pueden tener características extremas en cualquiera de estas cuatro combinaciones. Van a ser entonces, acá Dahl clasifica los regímenes políticos según estas cuatro situaciones extremas.
¿Serán los regímenes políticos hegemonías cerradas? Sí, tienen escaso desarrollo en representación, o sea, vota muy poca gente o lisa y llanamente no se puede votar, no hay mecanismo de elecciones y al mismo tiempo no hay apertura a la discusión pública, no hay libertad para discutir. ¿Serán los regímenes oligarquías competitivas? Sí, vota poca gente en las elecciones, o sea, el régimen es poco representativo, pero sí hay una amplia libertad para la discusión. En este tipo de formato, el sistema político ya se adaptó a abrir los temas a discusión, a que la oposición pueda discutirle cosas al gobierno, a que la oposición pueda competir con el gobierno por el acceso al poder y a que haya mecanismos de elecciones para dirimir eso, pero el mecanismo de voto no está extendido al conjunto de la sociedad. Esta situación es la de, en la historia de desarrollo de las democracias o de las poliarquías en el sentido de Dahl, esto corresponde a los regímenes del siglo XIX, en momentos en que, bueno, lo que vimos en etapas históricas del Estado con el Estado liberal, aquello de se crean mecanismos de representación, pero la representación abarca todavía muy poca gente, tenés voto censitario y poca parte de la población está habilitada a votar. Sin embargo, en los países donde eso efectivamente se desarrolla así, tenés mecanismos electorales limpios y apertura a la competencia, en el caso del Reino Unido, que sería el ejemplo típico, bueno, se desplaza primero hacia aquí, o sea, de hegemonías cerradas, el sistema pasa a ser una oligarquía competitiva cuando las élites se acostumbran a competir mediante el voto y a rotar en el ejercicio del gobierno y a que esté abierta la discusión sobre los temas políticos. Esas élites todavía no se hicieron a la idea de que vote el general de la gente, pero sí se adaptaron a competir entre sí mediante mecanismos electorales. Por el contrario, la situación de abajo a la derecha incluiría las hegemonías representativas, que serían regímenes donde sí hay mecanismos de voto ya habilitados, pero no hay una competencia efectiva y una libertad de debate efectivo en el sistema político. Y esto puede venir por distintos lados, porque el régimen es abiertamente autoritario y genera mecanismos electorales simplemente como fachada, o bien cuando tenés regímenes supuestamente democráticos, pero que en realidad funcionan en base a fraude, por ejemplo. ¿tá? Entonces, en base a fraude o a diversos mecanismos y grados de represión política por los cuales vos terminás haciendo que el mecanismo electoral, aunque aparentemente sea competitivo, en la práctica genere elecciones manipuladas de tal manera que el gobierno va a estar determinando su eterna reposición como gobierno, que el gobierno maneje las elecciones y siga perpetuándose en el gobierno en base a esa manipulación del mecanismo electoral. Así que estas hegemonías representativas podrían comprender cualquiera de las puntas de ese degradé entre regímenes autoritarios plenamente con una fachada de mecanismo electoral o mecanismos electorales abiertos donde la oposición puede concurrir, participa, pero la mecánica práctica va a ser fraudulenta o va a haber comportamientos represivos del gobierno que van a buscar determinar el resultado de esas elecciones. Finalmente, hacia arriba a la derecha tendríamos las poliarquías y por supuesto en este vértice estarían entonces las democracias. Las democracias como concepto ideal serían los regímenes plenamente participativos y al mismo tiempo plenamente abiertos al debate, a la discusión.
Las poliarquías serían los regímenes que, para el concepto de Dahl, están cerca de ese ideal de representación y de apertura al debate. Me voy a quedar un momentito más en este esquema para comentar que Dahl apuntaba que la trayectoria más estable y sana para pasar de sistemas de hegemonías cerradas a poliarquías sería esta evolución, primero hacia arriba y luego hacia la derecha, de hegemonías cerradas a oligarquías competitivas y de oligarquías competitivas a poliarquías. Planteaba esto, por ejemplo, con el modelo de Reino Unido, como decía hace un rato. Él decía, es difícil para los sistemas políticos adaptarse a pasar de golpe de hegemonías cerradas a una situación de poliarquía. Habilitar el voto al conjunto de la población al mismo tiempo que de golpe habilitan el debate político en la sociedad en general. Hacer los dos procesos al mismo tiempo, de un plumazo, partiendo de esquemas puramente autoritarios, generan tensiones que por lo general y en los procesos históricos previos se dificultaba que hubiera condiciones para hacer rápidamente esta transición de una posición a la otra y más bien resultaron estables los sistemas que fueron haciendo esta evolución de manera paulatina, pasando de regímenes más cerrados y autoritarios, primero a que las élites se acostumbren a competir entre sí, a abrir el debate sobre asuntos políticos si solamente son grupos de élite los que pueden acceder al gobierno, y después de haberse acostumbrado a la dinámica electoral, las propias élites, después de haberse acostumbrado las propias élites a que la sociedad funcione con libertad de discusión, entonces de a poco te vas acostumbrando a que el conjunto de la gente también participe y vas extendiendo el voto, primero sufragio universal masculino, después en el proceso histórico del general de las democracias pasan luego a votar también las mujeres y así llegarías a una poliarquía. Como contraejemplo de esto y de ruta más directa e instantánea se plantea la seguida por Francia en la Revolución Francesa, que universaliza el voto al mismo tiempo que pasa de un sistema absolutamente cerrado y represivo a libertad para la discusión, ¿no? Abro libertad para la discusión y al mismo tiempo genero una mecánica de voto que no existía e incluyo a toda la gente en esa mecánica de voto, todo al mismo tiempo. Y bueno, acá Dahl, yendo al ejemplo de la Revolución Francesa, planteaba, bueno, lo que no pudo procesarse en ese contexto es que el sistema se acostumbrara de manera firme a este cambio de mecánica. Un cambio de mecánica tan drástico y tan instantáneo en el momento resultó imposible de sostener. En cambio, al mismo tiempo, el Reino Unido hizo un proceso más estable, avanzando primero de hegemonías cerradas, oligarquías competitivas, y luego de oligarquías competitivas a poliarquías. Por supuesto, esto no significa que necesariamente nunca se puede pasar directamente de una situación a la otra. De lo que estaba hablando acá Dahl era de trayectorias históricas de largo plazo y de cuáles eran las condiciones para avanzar desde una posición a la otra en el siglo XVIII, en el siglo XIX. Ya que estábamos con ese caso, quería comentar también un trabajo de acá de Uruguay, de Ernesto Castellano, trabajo en 1996, que trata para Uruguay la trayectoria, una propuesta de trayectoria en el esquema de Dahl, planteando cómo Uruguay fue avanzando de manera escalonada en este proceso en relación al vivido en Inglaterra. ¿Tá? Acá tenemos Inglaterra, Reino Unido. Acá tenemos el ejemplo del que hablaba Dahl, la evolución del Reino Unido, primero de hegemonía cerrada, oligarquía competitiva, luego de oligarquía competitiva a poliarquía. Lo que plantea Castellano es que, bueno, en este esquemita, Uruguay avanzaría más bien por una ruta del medio,
pero de manera escalonada y de manera paulatina, con distintos jalones históricos, con distintos mojones que van marcando los quiebres en la trayectoria, los movimientos principales en la trayectoria. Acá los movimientos serían: en 1836 figura como momento del nacimiento oficial de los partidos políticos en el Uruguay. La generación de partidos políticos genera un avance en los términos de debate público, de generación de instancias de organización y activación de debate político. A partir de la constitución de partidos políticos tenés oficialmente gobierno y oposición, y tenés organizadamente gobierno y oposición. En este sentido, hay un avance en esta trayectoria de organización del debate público y, por tanto, apertura a libertades en el debate público. No tanto así en la representación, porque, como hemos comentado muchas veces, en aquel contexto, legalmente lo que regía en Uruguay, según la Constitución del 30, era el voto censitario. Entonces, muy poca parte de la población podía votar. La representación política de estos partidos más bien pasaba por otros trámites, que era más bien la medición de fuerzas en la práctica, en la confrontación armada, que en los mecanismos de representación electoral, porque la gente en general no podía votar. Por tanto, ese primer avance de constitución de los partidos políticos, Castellano lo plantea más en términos de avance en debate público que en términos de representación en lo que hace el mecanismo electoral. A su vez, 1872 está puesto en relación a la primera salida de paz entre blancos y colorados, que genera un mecanismo de coparticipación en el poder. Con este mecanismo, lo que se plantea en 1872 es el reparto de territorios entre el gobierno colorado y la oposición blanca. Luego de otro ciclo de guerras civiles, lo que se propuso acá como medida de paz es: bien, vamos a hacer que los blancos no le discuten a los colorados el control del general del país, pero sí el gobierno lo que va a hacer es ceder a los blancos algunas intendencias, algunos departamentos. Por tanto, algunos departamentos van a estar controlados como territorios de gobierno autónomo por parte de los blancos. Esto, plantea Castellano, genera un avance en términos de representación, en el sentido de que pasás a tener oposición siendo representada en los gobiernos. Vas a tener gobiernos departamentales de la oposición, ¿tá? Por tanto, avanzás bastante en empezar a reconocer que en la práctica el gobierno va a estar elegido configurándose con oposición y con partidos de oposición y con partidos de gobierno a nivel nacional, que el gobierno puede ser compartido entre ambas partes. De ahí este avance en términos de representación. La oposición pasa a estar representada. Y no tanto como, lo plantea como, no tanto un avance en términos de apertura al debate público, en el sentido de que lo que se resolvía según estos términos de paz es más bien solamente la representación de ambas partes, pero cualquiera de las dos partes seguía controlando los procesos electorales en su territorio. O sea, se daba por hecho que en los departamentos que se cedía a los blancos, las elecciones iban a estar manipuladas por los blancos y las iban a ganar los blancos, y en los territorios que se mantenían bajo control colorado, en los departamentos que se mantenían bajo control colorado y en el país en general, los colorados iban a manipular las elecciones y iban a mantener el control. Entonces, más que una cuestión de avance en debate, bueno, sí,
Castellano plantea cierto avance en términos de debate, pero no un gran avance en términos de liberalización del debate, porque no estabas abriéndote efectivamente a procesos competitivos adentro de cada departamento. Más bien estabas avanzando en reconocer que la oposición también tiene que estar representada en algún grado. Y finalmente, el avance completo en términos de representación y de apertura al debate se da desde 1917 en adelante con el proceso de la Constitución de, el 17 y el conjunto de la normativa electoral que se desarrolla a partir de esa Constitución. Las instituciones de gobierno del sistema electoral, del procedimiento electoral, que se desarrollan fundamentalmente en la década del 20 y que van a dar las garantías para el sufragio que conocemos, ¿tá? El voto secreto, la Corte Electoral como institución que controla el proceso de elecciones y que va a ser una institución aparte del gobierno, en el sentido que no es una institución puramente gubernamental, solamente integrada por el gobierno, manejada por el gobierno, sino que va a estar integrada por gobierno y oposición. Generas una institucionalidad donde tanto los partidos de gobierno como los partidos de oposición participan en monitorear el mecanismo de las elecciones. Bueno, el voto secreto más esta institucionalidad de control de la limpieza del proceso electoral sería lo que nos lleva recién desde 1917 para adelante a la situación de poliarquía. En todo caso, una primera llegada a la poliarquía que después va a tener sus idas y venidas en los momentos de golpes de Estado en que Uruguay deja de integrar este régimen. Pero acá lo que marcaba Castellano era la forma, la ruta seguida por Uruguay hacia el escenario de poliarquía a través de estos distintos empujes, donde antes de llegar a ser una poliarquía completa, genera ciertos jalones, ciertos empujes hacia mayor liberalización, apertura al debate o mayor representación. Volviendo a Dahl, entonces, después de este ejemplito de la trayectoria uruguaya hacia la poliarquía, Dahl maneja el concepto de poliarquía en función de 3 condiciones básicas que el régimen tendría que cumplir, y a su vez esas 3 condiciones básicas estarían reflejadas en 8 garantías que serían el diferencial que este sistema aporta. Esas 3 condiciones básicas serían libertad para, ¿no? Igualdad de oportunidades de cada ciudadano para formular sus preferencias, o sea, para plantear opiniones, ¿tá? Para decir qué es lo que querría, para plantear reclamos. Igualdad de oportunidades de toda la gente para manifestar públicamente esas preferencias, o sea, igualdad de oportunidades para formularlas, o sea, para hacerse una composición del lugar, para construir su opinión sobre las cosas y además para manifestarlas públicamente y no ser discriminado por el gobierno por ese motivo. De acá la idea de la igualdad de trato, o sea, que el gobierno no tenga una actitud distinta hacia la gente en función de cuáles son las opiniones que tiene y cuáles son las opiniones que manifestó, ¿tá? Básicamente no reprimir o discriminar a gente por haber generado opiniones y manifestado opiniones contrarias a las del gobierno. Estas serían las condiciones básicas que una poliarquía tiene que cumplir. Dejar a la gente en libertad para hacerse sus opiniones, dejar a la gente en libertad para manifestar libremente sus opiniones y no discriminar a la gente en función de las opiniones que manifestó. Acá estamos de lleno en el punto contrario a lo que planteaba Schumpeter al inicio, ¿no? Si Schumpeter en su definición de democracia en los años 40 decía democracia en el fondo es un mecanismo electoral por el cual elijas al gobierno y nada más, el gobierno después
hará lo que quiera, en algunos casos respeta más las libertades, en otros casos no. Acá, para este concepto de poliarquía de Dahl como sistema, en términos de Dahl, como sistema democrático en la práctica, lo que nosotros llamaríamos las democracias aplicadas en la práctica, bueno, ahí estamos en que bueno, sí el gobierno tiene que no solo elegirse mediante una mecánica electoral, sino respetar todas estas condiciones básicas que tienen que ver con la dimensión de apertura al debate público. A su vez, estas tres condiciones básicas estarían relacionadas a 8 garantías. Estas 8 garantías, en definitiva, son las herramientas concretas que llevan a conseguir esto. ¿Tá? Las tres condiciones básicas de igualdad de oportunidades es algo así como el ambiente general que una poliarquía necesita. Y las 8 garantías son los instrumentos concretos, prácticos, que te van a estar avalando, realizando este ambiente. Esas 8 garantías incluirían contar con diversidad de fuentes de información. Esto tiene que ver con este derecho a formular preferencias. Tener igualdad de oportunidades de todas las personas respecto a la forma en que construyen sus opiniones está vinculado entonces a que tiene que haber posibilidad de informarse mediante distintas fuentes, no tener medios de prensa monopolizados por el gobierno o que reflejan una sola tendencia. La comunicación tiene que estar abierta a que por los distintos medios te lleguen las distintas versiones sobre las cosas y no solo una manera de verlas. A su vez, el resto de las garantías incluiría la libertad de asociación, esto es, la libertad para formar grupos políticos, libertad de expresión. En esta línea reunía las que tienen más directamente que ver con el procedimiento electoral. Derecho al voto, libertad para que los líderes compitan por el voto. Esto es otra de las condiciones complementarias significativas respecto a esa apertura de la mecánica electoral. No se trata solo de el derecho a votar de la gente, se trata también de que las personas tengan la misma libertad, la misma apertura del sistema a poder competir por el voto de la gente y elecciones libres e imparciales, elecciones limpias. A esto agrega Dahl derecho a ser elegible para el servicio público, que uno pueda entrar al servicio público, que pueda entrar al rol de funcionario del Estado en igualdad de condiciones sin que pese para esa elección el tener una u otra postura política. Y finalmente, y como garantía de todo lo anterior, instituciones que garanticen que la política del gobierno dependa del voto y de las preferencias expresadas. Esto, en definitiva, es algo así como un reaseguro de que no solo exista todo esto que dijimos antes, sino que la conformación del gobierno y las actitudes del gobierno, lo que el gobierno desarrolle, efectivamente dependa de toda esta mecánica, que no tenga situaciones donde, sí, yo tengo toda esta mecánica funcionando, se elige un gobierno con todas estas condiciones, pero en la práctica yo termino teniendo poderes por fuera de lo electoral, que son en la práctica los que determinan el comportamiento del gobierno y los que condicionan al gobierno. Para tener plenamente una poliarquía funcionando se necesita todo esto y además un funcionamiento institucional que garantice que efectivamente la política del gobierno dependa de todo esto que dijimos antes, que dependa efectivamente del voto y que dependa efectivamente de las preferencias que los actores manifestaron. De vuelta entonces reflejar en el concepto de poliarquía no solo la idea de elegir un gobierno, sino además que esta poliarquía, en términos de Dahl, o esta democracia, le podríamos llamar nosotros, esté siempre abierta a la manifestación de preferencias por parte de la gente, la libre manifestación de preferencias y sin establecer el gobierno
diferencias entre la gente por las preferencias que manifiesta. Que la democracia entonces no es solo un mecanismo de elegir gobierno, es también una forma de funcionar. Es una forma política de funcionar que va más allá de las elecciones e incluye todo el ambiente en el cual la gente se forma ideas sobre las cosas y moviliza expresiones sobre las cosas y participa en la discusión general del sistema político. Finalmente, Dahl cierra la parte del libro que tenemos con el texto con un punteo de 4 aspectos básicos por los cuales es importante la conformación de poliarquías, por los cuales es importante la democracia. Plantea, previenen grados de represión extrema presentes en otros sistemas, mientras que sistemas autoritarios tienden a caer en mecanismos represivos. Tener una poliarquía funcionando te previene respecto a grados de represión extrema. Nótese el lenguaje. Dahl no está diciendo acá las poliarquías no reprimen. Lo que plantea es evitan situaciones de extrema represión que tenés en los otros regímenes. Un mayor respeto a los derechos civiles. Sobre todo, hacen al sistema permeable a nuevos grupos. Esto es importante, ¿en qué sentido? Mantener una apertura de debate a la discusión, permanentemente mantener el sistema abierto a la incorporación de nuevas demandas, de nuevos planteos, hace que el sistema esté siempre abierto a la movilización de grupos nuevos. Esto es importante en el planteo de Dahl. Dahl es un autor pluralista. ¿Se acuerdan cuando repasamos las distintas corrientes y perspectivas teóricas? Bueno, Dahl está tratando este tema desde el pluralismo, por tanto, de los autores que plantea que la base de los sistemas democráticos estaría en estar respondiendo siempre a la tensión, a las propuestas, al debate que se dé entre los grupos movilizados. Dahl avala aquello de en estas condiciones influirán sobre el sistema político, determinarán el rumbo del sistema político los grupos que se movilicen. Por tanto, desde esa perspectiva es importante, para que esto se cumpla, que el sistema sea permeable a la aparición de nuevos grupos, o sea, que no tengas un esquema cerrado donde se sigue la opinión de los grupos que ya son influyentes y ya son poderosos, sino que si hay grupos relegados, si hay grupos que no están siendo tenidos en cuenta, puedan movilizarse, puedan tratar de incidir y a partir de allí entonces construir incidencia e influencia sobre el sistema político. Por tanto, Dahl destacaba que una característica importante que las poliarquías le darían al sistema político es esto de hacerlas permeables a la influencia de nuevos grupos. Si vos tenés un sistema funcionando como una poliarquía según el sistema de garantías que acabamos de ver, una de las consecuencias importantes de esto es que el juego de poder no se vería cerrado a los grupos que ya existan, que ya estén organizados y movilizados, sino que podrías mantener la puerta abierta a que en tanto aparezcan nuevos grupos movilizados, el sistema pueda responder también a estos nuevos grupos. Finalmente, amplía el espectro de debates y de alternativas. Con esto lo que quería apuntar Dahl es posiblemente las políticas generadas en una poliarquía, en una democracia, sean mejores que las que genere un régimen autoritario, en tanto lo que te permiten las poliarquías es estar más abierto a la discusión respecto a las cosas. Como mientras en un sistema autoritario estarías generando política de manera más cerrada y con una discusión mucho más acotada a unos pocos, las poliarquías lo que te permiten es, la política que construyas va a estar mucho más expuesta a la discusión, mucho más expuesta a que haya diversos actores marcándole
imperfecciones o cosas que puedas mejorarle, a tener en cuenta aspectos que no se tuvieron en cuenta. Por tanto, la poliarquía abre debate, abre un espectro de alternativas mayor. Esto podría llevar a afirmar que las poliarquías, las democracias, son de mejor rendimiento que los regímenes autoritarios, no solo en términos de los derechos civiles, los niveles represivos o la apertura a nuevos grupos, sino también en términos de la calidad de las propias políticas, los propios productos que el sistema político genere.